Y a don Oscar Larraín tampoco lo vi conectado la semana pasada. También estaba de vacaciones Oscar Larraín. Ja, ja, ja. Carolina Arroyo. No recuerdo haberla visto conectada a Carolina Arroyo la semana pasada. Ya, chicuelos. Vamos, vamos. ¿Cómo están los conocimientos? ¿Quién me está rayando la presentación? Hmm, Vamos a bloquear aquí la. Mire cómo me rayan. Oh, que falta de respeto a los estudiantes hacia su profesor. Mire, mire. Nah, no, yo sé pasar. Hay que citarles el apoderado nomás. No queda otra cosa. Le vamos a citar el apoderado. Danger. A ver, dibujen ahora. Dibujen. ¿No pueden dibujar? ¿Qué les pasó a la mano? ¿Les dio un calambre? No pueden dibujar ahora, pobrecitos. Ya, mis estimados y estimadas, retomando entonces la replicación, recordemos que el proceso de replicación tiene tres características importantes, que son: el proceso es semiconservativo, bidireccional y semidiscontinuo. ¿Por qué? ¿Por qué es semiconservativo? Porque cuando se forman las doble hebras a partir de una doble hebra, estas nuevas doble hebras implica que la mitad del material se conserva y la otra mitad se sintetiza de nuevo. En las dos nuevas doble hebras siempre se conserva el 50% del material y se sintetiza el otro 50% como material nuevo. Por eso es semiconservativo. El proceso es bidireccional. ¿Por qué es bidireccional? Porque a partir del punto de origen, la replicación avanza en las dos direcciones. Avanza hacia la izquierda y avanza hacia la derecha, conformando a partir del punto de origen dos horquillas de replicación. Una avanza hacia la izquierda y la otra horquilla avanza hacia la derecha. Tenemos también que el proceso es semidiscontinuo. ¿Por qué? Porque en cada horquilla de replicación, una hebra nueva complementaria se sintetiza en forma continua, como lo observamos en esta parte de acá. Y la otra hebra se sintetiza en forma discontinua, o sea, a partir de fragmentos. Ya sabemos que esos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Cuáles son las etapas de la replicación? Inicio, elongación y término o terminación. En el inicio se tiene que reconocer unas secuencias específicas que están en el ADN que se llama secuencias de origen, el punto de origen. A partir del punto de origen, la helicasa A, la doble hebra de ADN, se forma la burbuja de replicación y el proceso avanza en dos direcciones, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. ¿Ya? Recordemos que en procariontes hay un solo origen de replicación, mientras que en eucariontes hay múltiples orígenes de replicación. Bien, recordemos también que la encargada de replicar es la ADN polimerasa 3, la cual siempre avanza en sentido 5'3'. ¿Qué quiere decir esto? Que avanza sintetizando nucleótidos complementarios o desoxinucleótidos complementarios. La hebra molde avanza siempre en sentido 5'3. Por lo tanto, toma como molde la hebra que va en sentido 3'5. ¿Ya? Bien, habíamos quedado en esto. Ya, retomemos esto entonces. Tenemos acá una guía de replicación que está avanzando hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, también deberíamos encontrar, a partir del punto de origen, suponiendo que aquí está el origen de la replicación, otra horquilla que avanza hacia abajo. Obviamente ahí no está representada. ¿Ya? Entonces, prestemos atención en la parte superior. ¿Ya?
tenemos que a medida que se va abriendo la doble hebra de ADN, por acción de la helicasa, se van rompiendo los enlaces puente de hidrógeno y me queda una monohebra molde hacia la izquierda, ahí, otra hebra molde hacia la derecha. En la parte superior algo le va a suceder. Recuerden que les di como tarea que tomaran un cordón de zapato o zapatilla viejo, que lo abrieran en la punta y trataran de separar las puntas. ¿Qué pasa en el otro extremo? Algo pasa aquí. Se genera una tensión que enrolla la doble hebra de ADN. ¿Cómo se libera esa tensión? Con la acción de estas enzimas que se llaman topoisomerasas, las cuales cortan el ADN, ¿ya? Lo desenrollan y lo vuelven a unir. Hay algunos tipos de topoisomerasa que cortan una de las hebras, desarrollan el ADN. Hay otras que cortan las dos hebras, cortan el ADN completo y lo desenrollan, ¿ya? Obviamente no vamos a entrar en detalle en eso, porque no es tan necesario como esta parte de acá. Ahora, cuando me queda una monohebra molde hacia la izquierda y la otra a la derecha, recordemos que siempre la ADN polimerasa tiene que avanzar en sentido 5 a 3. Por lo tanto, tiene que tomar como molde la hebra que va de 3 a 5. 3 a 5. 3 a 5. Para iniciar la replicación de esta hebra que va de 3 a 5, primero se necesita algo. Ese algo era un pequeño fragmento de ARN cebador, primer o partidor. ¿Quién sintetiza el partidor? Una enzima que se llama primasa. ¿Ya? La primasa primer, cebador o partidor, va a sintetizar este primer, este trocito de ARN, en sentido 5 a 3. Ahora, la ADN polimerasa 3 puede iniciar la replicación en sentido 5 a 3 y parte para acá la ADN polimerasa 3. ¿Por qué necesita de un cebador? ¿Por qué no puede partir ella sola sintetizando o agregando desoxinucleótidos complementarios? ¿Cuál es el problema que tiene la enzima? Para saber dónde iniciar. Sí, no. ¿Por qué necesita de un cebador? Supongamos que no estuviera el cebador acá. La enzima no puede por sí sola iniciar síntesis de nuevo, ir agregando desoxinucleótidos complementarios. Claro, no puede sintetizar por sí sola. Necesita de un cebador siempre. ¿Por qué? ¿Qué le aporta el cebador? Claro, le indica que debe empezar por ahí. Es un marcador, es un cebador. Algo le entrega el primer. Entrega un extremo, es prima OH libre. ¿Ya? Entrega un extremo o facilita un extremo 3' OH libre. Si hay un extremo 3' OH libre aquí, con este último ribonucleótido que agregó el cebador o que tiene el cebador, ahora la ADN polimerasa 3 puede establecer enlace fosfodiéster entre el último ribonucleótido y el primer desoxinucleótido que ella va a agregar. Y parte en forma continua sintetizando. Por lo tanto, aquí tenemos la hebra continua, líder o adelantada. Pero el problema está acá. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ir esperando que se vaya abriendo la horquilla, que la horquilla se está abriendo hacia arriba, para ella sintetizar siempre en sentido 5 a 3, porque no puede sintetizar de 3 a 5. Si pudiera sintetizar de 3 a 5, también podría sintetizar esta hebra en continua, de aquí para allá.
si es que pudiera sintetizar de 3 a 5, pero no puede, ¿ya? Necesita sí o sí sintetizar de 5 a 3. Por lo tanto, primero, la primasa sintetiza el cebador, ese que está ahí, de 5 a 3. Después viene la ADN polimerasa 3, sintetiza ADN de 5 a 3. Ahora, viene hacia atrás ahora, la prima sintetiza ARN, cebador 5 a 3, después la ADN polimerasa 3, voy a aumentar, se me había olvidado, aquí, ADN polimerasa 3 de 5 a 3. Hacia acá ahora, primasa, cebador, ADN polimerasa 3, ADN. Para acá ahora, primasa, cebador y después ADN que sintetiza la ADN polimerasa 3, ahí. Por lo tanto, aquí tenemos la síntesis de la hebra discontinua, retardada o rezagada, la cual siempre se sintetiza a partir de fragmentos que se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Ya? ¿De qué está formado entonces cada fragmento de Okazaki? Vamos, Batillator. Composición específica del fragmento de aquí. Más específico, Isidora. Un primer y nucleótido. Cadenas de ADN. Otra opinión. El ARN, dice Sophie. Solo ARN. Un primer y una hélice retardada. ARN cebador y ARN. El fragmento de Okazaki está formado por un pequeño fragmento de ARN cebador que sintetiza la primasa y un extremo más largo que es ADN que sintetiza ¿quién? ¿Quién sintetiza este ADN? ADN polimerasa 3, ¿cierto? Nunca olvidar, cada fragmento de Okazaki está formado por un cebador que es ARN, que sintetiza la primasa, y un extremo más largo que corresponde a ADN, que es sintetizado por la ADN polimerasa 3. ¿Ya? Ok. Sigamos entonces. Tenemos acá el origen de replicación. Sabemos que el origen de replicación es reconocido por la helicasa. Se forma la burbuja de replicación. Por lo tanto, me queda una horquilla que avanza hacia la izquierda y otra horquilla que avanza hacia la derecha. Porque el proceso es bidireccional. Ahora, tenemos acá que para la síntesis de la hebra continua, líder o adelantada, se necesita un solo cebador. Pero para sintetizar la hebra discontinua, ¿cuántos cebadores se necesitan? Muchos cebadores, ¿cierto? Aquí tenemos para el ejemplo 3 cebadores. Primero se sintetizó este, después ese, después ese. Pero a medida que se va abriendo la horquilla, que esto va avanzando hacia la izquierda, se sintetiza otro cebador y se sintetiza otro segmento de ADN. Por lo tanto, aquí tengo un fragmento de Okazaki, aquí tengo
otro, aquí tengo otro. En la otra horquilla sucede lo mismo, pero en distinta posición. Aquí tengo el cebador que va a dar origen a la hebra continua, y aquí tengo la hebra continua, ¿ya? Y acá tengo la hebra discontinua, ya. Una clave. En cada horquilla, siempre la hebra continua avanza en la misma dirección en la cual se abre la horquilla. Esta hebra continua avanza hacia la izquierda. La horquilla se está abriendo hacia la izquierda. Esta otra hebra continua avanza hacia la derecha. La horquilla se está abriendo hacia la derecha. ¿Qué pasa con la hebra discontinua? La discontinua siempre se sintetiza en la dirección contraria a la cual se va abriendo la horquilla. Esta hebra discontinua avanza hacia la derecha. La horquilla avanza hacia la izquierda. La otra hebra discontinua avanza hacia la izquierda. La horquilla avanza hacia la derecha. ¿Se entiende? Siempre la hebra continua avanza en la misma dirección en la cual se va abriendo la horquilla, mientras que la hebra discontinua avanza en la dirección contraria a la cual se va abriendo la horquilla. ¿Sí? Sofía, Matías, Oscar, Bastián, ¿se entiende? Okidoki. Bien, pregunta para E01. ¿En qué sentido avanza la hebra continua en la horquilla de la derecha? Pregunta de Solemne 3. ¿De 5 a 3 o de 3 a 5, prima? Ya, perfecto. De 5 a 3. ¿En qué sentido avanza la hebra continua en la horquilla de la izquierda? ¿5 a 3 o 3 a 5? 5 a 3. También avanza en sentido 5' a 3'. ¿En qué sentido avanza la hebra discontinua en la horquilla de la derecha? 5 a 3 o 3 a 5. De 5 a 3. De 5 a 3. ¿En qué sentido avanza la hebra discontinua en la horquilla de la izquierda? Exacto, de 5 a 3. Siempre la hebra discontinua y la hebra continua, tanto en la horquilla de la izquierda como en la horquilla de la derecha, siempre avanzan en el mismo sentido, de 5' a 3'. ¿Ya? Porque la ADN polimerasa 3 y la primasa, las dos sintetizan en sentido 5' a 3'. La dirección es distinta. La dirección de esta hebra continua es hacia la izquierda y de esta hebra discontinua es hacia la derecha. ¿Ya? Aquí tengo un fragmento de Okazaki, y tengo otro, ahí tengo otro. Y acá arriba también. Por lo tanto, cada fragmento de Okazaki está formado por un pequeño fragmento de ARN cebador y un fragmento más largo de ADN. ¿Ya? Este ADN lo sintetiza la ADN polimerasa 3. Este cebador lo sintetiza la primasa. ¿Quién sintetiza este ADN de acá?
este más largo. ¿Quién sintetiza este cebador? La primasa. La primasa siempre sintetiza los cebadores. Todos los trocitos verdes son ARN. Todos los sintetiza la primasa. ¿Y este ADN largo, quién lo sintetiza? Exacto, la ADN polimerasa 3. ¿Ya? Este trocito de ADN, ADN polimerasa 3. Esta hebra continua larga, ADN polimerasa 3. ¿Ya? No olvidar. Bien, ¿alguna duda, chiquillos, con respecto a esto? ¿No hay duda? Ya, continuamos entonces. Tenemos acá una representación de una horquilla de replicación, pero fíjense que esta horquilla está avanzando hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, aquí tengo una hebra que avanza hacia arriba y otra hebra que avanza hacia abajo. ¿Cuál de las dos se tiene que convertir en la hebra discontinua? ¿La que va hacia abajo o la que va hacia arriba? La que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque avanza en la dirección contraria en la cual se va abriendo la horquilla. La horquilla se está abriendo hacia arriba. La hebra discontinua avanza hacia abajo. La hebra continua avanza en la misma dirección. Avanza hacia arriba. ¿Ya? Y recordar que la hebra continua, líder o adelantada, siempre necesita un solo cebador, mientras que la discontinua necesita varios cebadores. Bien, muy bien. Ya, a ver, vuelvo atrás. Pero aquí estamos hablando de replicación, pero me están quedando trocitos de ARN que no tienen nada que hacer al final de la replicación. ¿Ya? Cuando hablamos de replicación, tenemos que sacar o obtener copias de todo el ADN, tenemos que duplicar todo el ADN que está en los cromosomas. Pero en la próxima clase, cuando hablemos de transcripción, la transcripción solamente ocurre en los genes, ¿ya? Los genes son los que se transcriben, pero no todo el ADN lleva genes. Hay porciones de ADN que no llevan genes, secuencias que nunca se transcriben, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Esas secuencias que nunca se transcriben. ¿Dónde están en el ADN? Esas secuencias que nunca se transcriben. En los telómeros y en los... ¿Materia para mañana? No, centriolos. Danger. Centrómeros y telómeros de los cromosomas. Ahí está la heterocromatina constitutiva. Nunca se transcribe. ¿Ya? Ok. Empieza con C. Ya. Entonces, tenemos que sacar finalmente estos trocitos de ARN y dejar íntegramente nuevo ADN complementario a la hebra molde o patrón. Ya. Vamos viendo cómo ocurre eso. Tenemos acá una horquilla de replicación que está avanzando hacia la izquierda, ¿cierto? Tengo acá todo el complejo enzimático de helicasas, de topoisomerasa, ahí están representadas de esa forma, ¿ya? Tengo las proteínas SSB en esa posición, está medio lenta la manito hoy día, ¿eh? Ahí tengo las SSB, ahí tengo más SSB. Por lo tanto, me queda una monohebra molde hacia arriba y otra hebra molde hacia abajo. ¿Cuál debería tomar como molde la hebra continua, la polimerasa, la que va de 3 a 5? Siempre. Por lo tanto, ¿cuál
se convertirá en la hebra que va a avanzar o que va a formar la hebra continua, la de arriba, la de abajo. ¿Cuál hebra molde, la de arriba o la de abajo, va a formar la hebra continua? Bastián dice abajo, la de abajo. Veamos. ¿Qué sentido es ahí? Vamos viendo acá. 3'. Ahí es 3. Por lo tanto, aquí debería ser 5. 5. Está bien. Si aquí es 3, la complementaria aquí va a ser 5. Perfecto. Entonces, primero, la primasa sintetiza el cebador. Ahí está el cebador. Y después la ADN polimerasa puede sintetizar en forma continua en sentido 5A3, en la misma dirección en la cual se va abriendo la horquilla, o sea, hacia la izquierda. El problema está arriba. ¿Por qué? Porque esta hebra, ¿ya? Aquí es 5. Perdón, a ver, me perdí. Aquí está. Aquí es 5. Por lo tanto, es ahí. Es 5. A ver, manito, ahí. Es 5. Y acá es 3. Por lo tanto, la ADN polimerasa 3 no puede avanzar de aquí para acá en forma continua, porque eso implicaría que sintetizara de 3 a 5, y eso no lo puede hacer. Sintetiza de 5 a 3. Por lo tanto, tiene que ir sintetizando de aquí para allá. Primero, entonces, se sintetiza un cebador, ahí está el cebador, y después la ADN polimerasa 3 sintetiza ese trozo de ADN. Para acá ahora, primasa sintetiza el cebador, ahí está el cebador, y después se sintetiza ADN. Y así sucesivamente a medida que se va abriendo la horquilla. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que eliminar los trocitos de ARN cebador y reemplazarlo por ADN. ¿Quién hace eso? Otra polimerasa que se llama ADN polimerasa 1. ADN pol 1. ¿Ya? Esta polimerasa elimina el cebador, ahí están los fragmentos del ARN cebador, y sintetiza esta ADN polimerasa 1, ADN complementario a la hebra molde que está ahí. Y reemplaza ese espacio donde estaba el cebador, lo reemplaza ahora con ADN. Por lo tanto, ahora me va a quedar, donde estaba el antiguo fragmento de Okazaki, me va a quedar reemplazando el cebador ADN que sintetiza la ADN polimerasa 1 y el ADN que fue sintetizado por la ADN polimerasa 3. Al final, este fragmento se tiene que unir con el fragmento que se había sintetizado previamente, que está en esta parte. Aquí hay un nick, un espacio, que tiene que ser unido para unir este fragmento, que ahora es puro ADN, con este fragmento que ya es ADN. ¿Quién hace esto? Una enzima que se llama ADN ligasa. ADN ligasa. Por lo tanto, la ligasa une los fragmentos en la hebra discontinua. Si ella tiene la función de unir los fragmentos, ¿qué tipo de enlace tiene que establecer? Fosfodiéster, dice Sebastián. Matías dice fosfodiéster. ¿Seguros? Puente hidrógeno, dice José. ¿Me lo da firmado, José? Bastián, ¿lo da firmado?
Ahora, José pregunta, ¿qué hay que unir? ¿Lo escuché bien? Dije puente de hidrógeno, pero no escuché bien. Tampoco escuchó bien Bastián Salgado y dijo fosfodiéster. Siempre depende, ya. Pero en este caso, tiene que unir este fragmento de ADN con este otro fragmento de ADN. ¿Cómo unimos, cómo unimos desoxinucleótidos entre sí? Materia para mañana. Con enlaces fosfodiéster. Carbono 5, fosfato, carbono 3. ¿Cierto? Por lo tanto, la ligasa tiene que establecer aquí un enlace fosfodiéster para unir los fragmentos en la hebra discontinua. Acá, como tenía un solo cebador, la ADN polimerasa 1 elimina el cebador y lo reemplaza con ADN. Por lo tanto, me va a quedar en los dos lados nuevas hebras complementarias formadas 100% solo por ADN. ¿Ya? ¿Qué pasa con los cebadores que se eliminan? Muy buena pregunta. Los que se eliminan son trocitos son ribonucleótidos, ¿ya? Ahora, ¿qué va a hacer la célula con esos ribonucleótidos? Ocuparlos para transcripción, ¿ya? En la transcripción hay que formar distintos tipos de ARN, mensajero, transferencia, ribosomales. Por lo tanto, estos mismos ribonucleótidos los pueden utilizar para transcribir genes, ¿ya? Bien. Tenemos acá un detalle de la función de la ADN polimerasa 1, perdón. Tengo acá la doble hebra de ADN. Tengo aquí este trocito de ARN cebador que aparece aquí, ¿ya? Este trocito de ARN cebador se tiene que reemplazar ahora con ADN. ¿Quién lo reemplaza? La ADN polimerasa 1. Elimina el cebador y lo reemplaza con ADN. Y aquí me va a quedar un pequeño espacio, un pequeño nick. ¿Quién tiene que unir esto con esto otro? Es específicamente la ligasa. La ligasa establece enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo termina la replicación? Cuando se reconocen señales de término en el ADN o también puede terminar cuando se juntan las burbujas de replicación. Recuerden que una burbuja va avanzando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, por lo tanto va a llegar un momento en que esas horquillas que vienen de una burbuja y de otra se van a juntar. Y ahí va a terminar la replicación de esa doble hebra de ADN. Y se separa, se desensambla todo el complejo de enzimas y proteínas que constituyen el replisoma. ¿Ya? Bien, con respecto a las ADN polimerasas, hay dos que son las más importantes. La ADN polimerasa 3, que es aquella encargada de sintetizar y por lo tanto elongar la hebra líder y de conformar el ADN de los fragmentos de Okazaki. Pero además, esta ADN polimerasa 3 tiene una actividad exonucleasa correctora. ¿Qué quiere decir esto? A medida que la ADN pol 3 va agregando desoxinucleótidos de 5 a 3, ella se puede equivocar. En vez de agregar timina, cuando tenía que incorporar, qué sé yo, citosina, si queda esa timina, va a generar un cambio en la secuencia del ADN y puede generar una mutación. Para evitar eso, cuando agrega mal una base, un desoxinucleótido, ella tiene la capacidad de ir hacia atrás en sentido 3 a 5, corregir, sacar esa base mal incorporada e incorporar una base correcta. Por eso se dice que tiene una actividad correctora exonucleasa. Puede sacar y puede agregar nuevamente la base correcta. ¿Ya? Tiene una alta procesividad. Esto quiere decir que tiene una alta capacidad de unirse al ADN y de procesar bases. Tiene una alta capacidad de incorporar nuevas bases nitrogenadas por
complementariedad de base. La otra importante en la replicación es la ADN polimerasa 1 que acabamos de analizar. Ella elimina los fragmentos del cebador o partidor en los fragmentos de Okazaki, los reemplaza con ADN. Y además también tiene una actividad exonucleasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sintetiza o agrega nuevos desoxinucleótidos de 5 a 3, pero también se puede equivocar. ¿Ya? ¿Qué hace? Avanza hacia atrás, de 3 a 5, corrige, repara y vuelve a avanzar. Tiene, eso sí, una baja procesividad. No puede agregar tantos desoxinucleótidos si la comparamos con la ADN polimerasa 3. Y hay otras polimerasas como son la POL2, que tiene básicamente una función de respaldar a la 3, y la 4 y la 5, que tienen funciones de reparación. Pero la más importante, repito y recalco, que son la ADN polimerasa 3 y la ADN polimerasa 1. ¿Ya? Bien, aquí tenemos cómo ocurre el proceso correctamente. ¿Ya? Aquí tengo arriba la doble hebra de ADN, aquí tengo la topoisomerasa, que rompe las tensiones, y aquí tengo el replisoma. ¿Qué es el replisoma? El conjunto de proteínas y de enzimas que están participando en la replicación. Por ejemplo, ahí está representada la helicasa, que separa la doble hebra, la primasa, que tiene que sintetizar el cebador. Aquí tenemos las ADN polimerasa 3, y aquí tengo otra subunidad de la ADN polimerasa 3. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se logra sintetizar tanto la hebra continua como discontinua en forma simultánea y coordinada? En el caso de la hebra discontinua, la hebra molde de ADN que sintetiza la hebra discontinua da una vuelta, se forma un loop. Esto. Y aquí y acá se genera la síntesis de la hebra discontinua. ¿Ya? En esta parte sintetizar el primer y acá se van a agregar los trocitos de ADN. La explicación para cada estructura es lo que ya habíamos recalcado. Por ejemplo, la helicasa rompe los enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Se separa la doble hebra. Las proteínas SSB se unen a la hebra discontinua del ADN, impidiendo que ésta se una consigo misma. Y acá también en la hebra que sirve de molde para la hebra continua, también encontramos proteínas SSB. ¿Ya? Función de la polimerasa, tenemos dos polimerasas, la ADN polimerasa 3, la más importante porque sintetiza la hebra continua, también sintetiza el ADN de los fragmentos de Okazaki. Y la ADN polimerasa 1 es la encargada de eliminar el cebador, reemplazarlo por ADN, y esa es su función. Y por último tenemos la función de la ligasa, que es la encargada de unir los fragmentos en la hebra discontinua. ¿Ya? Bien. Ahora, recordemos que los telómeros son secuencias que están repetidas de que no tienen genes, ¿ya? Que están al final de los cromosomas. Estos telómeros son replicados en forma normal, cuando está activa, una proteína que se llama la telomerasa, ¿ya? La cual es una proteína, una ribonucleoproteína, que también tiene una actividad de transcriptasa inversa. Lo importante de esta telomerasa es que está activa durante los primeros, digamos, periodos de vida de una persona, pero después se inactiva. No recuerdo exactamente en cuál es el periodo exacto, pero ya un niño creo que de un año ya tiene inactivas sus telomerasas, lo cual implica que de ahí en adelante, cada vez que se vayan dividiendo sus células, van a ir perdiendo extremos en los telómeros. Cada línea celular está determinada genéticamente cuántas veces se tiene que dividir, ¿ya? Si sobrepasa ese número, ya no se puede seguir dividiendo. Entra en apoptosis celular y muere. ¿Qué pasaría si se sigue dividiendo la célula y se siguiera acortando más allá del telómero? Sale sin genes,
sale sin genes. Tumores, dice Renata. Se perdería la información genética. Por ahí está la cosa. Mientras se vayan perdiendo secuencias de los telómeros, no hay problema, porque esas secuencias no codifican, ¿ya? Son secuencias repetidas, donde no hay genes, no importa que se vayan perdiendo. Pero si se corta más allá de la última secuencia repetida, que significa el telómero, puede ocurrir que se vayan perdiendo genes que sí son funcionales, ¿ya? Si se pierden genes que codifican, por ejemplo, para una enzima importante en el metabolismo de la célula, se puede generar una deficiencia metabólica, se puede generar un crecimiento descontrolado, se puede generar un tumor. Por lo tanto, para evitar todo eso, la célula entra inevitablemente en apoptosis celular, se suicida y muere, ¿ya? Esa es la ventaja de tener los telómeros. Ahora, en las células cancerosas se reactiva la actividad telomerasa. Las células cancerosas se pueden dividir en forma descontrolada muchas veces y prácticamente no envejecen genéticamente porque cada vez sus telómeros siguen siendo largos, ¿ya? No se acortan los telómeros. Bien, aquí tenemos un resumen de la replicación, ¿cierto? Tenemos inicio, elongación y término, ¿ya? Lo que ocurre más importante en cada una de las etapas, para que ustedes después lo vean. Cuando tengan que estudiar para el control 4, que lo vamos a hacer cuando terminemos la unidad 4, ya vamos a retomar esto, ustedes tienen que rellenar, y aquí tenemos un cuadro, un marco, un mapa conceptual, donde tienen que ir rellenando, ¿ya? Y está la resolución de este mapa conceptual en esa parte. Creo que esa era la última. No, ahí tenemos más preguntas. No los voy a estresar ahora con estas preguntas porque yo sé que están enfocados 100% en sacarse un 7 mañana en el solemne, así que no los voy a estresar con estas preguntas. ¿Alguna duda con respecto a replicación? Exactamente, a las 19 horas. ¿Muy tarde, Bárbara? ¿No? ¿Tenía algún plan a las 19 horas? ¿Se iba a juntar con el pololo? No sé. Un giro sobre la hebra retardada. Claro. Para que se vaya retardando, para que se vaya sintetizando la hebra discontinua, en realidad no ocurre esto que está aquí. ¿Ya? Esto es solamente un esquema para entender el proceso. Para sintetizar esta hebra discontinua, tiene que haber una vuelta, un loop en la hebra molde, aquí, ¿ya? Porque todo este replisoma va avanzando hacia allá, todo junto, ¿ya? Aquí se da una vuelta y después se sintetiza el ADN, ¿ya? Para entender bien esto, les recomiendo que vean un video en YouTube, ¿ya? Para entender la función de este loop, ¿ya? La telomerasa va elongando los telómeros, ¿ya? La telomerasa es una enzima que replica los telómeros, de manera que si tuviéramos activada nuestra enzima telomerasa, cada vez que nuestras células se dividieran, no envejecerían genéticamente. Siempre tendríamos los telómeros largos, ¿ya? A medida que vamos teniendo más divisiones mitóticas, esas líneas celulares van acortando sus telómeros hasta que llega al final. Cuando llega al final, esa célula o ese grupo de células entran a apoptosis celular, antes de entrar a apoptosis envejecen y mueren, ¿ya? Cada línea celular está dañada genéticamente cuántas veces se tiene que dividir. Si sobrepasa eso, muere, ¿ya? Bien, chicuelos. ¿Alguna otra duda con respecto a replicación? ¿No? Bien. Cerramos replicación. Bien, las 3:30. Esto termina a las 4. Ya. Voy a cargar la presentación de
Uy, no sé si les había cargado la presentación de, lo voy a ver al tiro, de transcripción. Parece que no estaba cargada. Ah, sí está. Súper. Sí está. Sí está. Vocales 4. Transcripción. En la carpeta que dice unidad 4, ahí tiene que estar la clase de transcripción. ¿Cansaditos? ¿Quieren un recreo? 3 minutos para ir al baño, para tomar agüita. ¿Sí? Ya, 3 minutos. ¿Ok? Ya. 3 minutos, chiquillos, y continuamos con transcripción. 3 minutos.
¿Estamos? Ya, chicos. Continuamos entonces. Obvio, dice Bárbara. Qué bueno, Bárbara. Bien, vamos a hablar ahora de un proceso que, a diferencia de la replicación, cual ocurre solamente en la fase S del ciclo celular, la transcripción puede ocurrir en cualquiera de las etapas del ciclo celular. Puede ocurrir en G1, S, G2 y en cualquiera de las fases de la mitosis. ¿Ya? En el caso de la transcripción, lo que se transcribe específicamente son los genes. Bien, vamos entonces. Cuando hablamos de transcripción, como les acabo de decir, lo que se transcribe son los genes. ¿Y qué es un gen? Es una secuencia de ADN cromosómico que, como ya sabemos, contiene la información genética requerida para fabricar un producto funcional. Estos genes al transcribirse, pueden generar ARNs, distintos tipos de ARN, y el ARN mensajero es lo que consideramos como eh, funcional en el sentido que puede formar una proteína. Todos los genes que forman proteínas son considerados como genes codificantes, ¿ya? Pero si consideramos todos los genes en general, que no son muchos en el caso del ser humano, los genes pueden formar ARNs mensajeros, ARNs ribosomales, ARNs de transferencia, y también pueden formar mini ARNs o micro ARN que se han descubierto en los últimos años, ¿ya? Y cada vez se encuentran nuevos productos de la transcripción de genes más chiquititos. Ahora, en el caso de la transcripción, hay que generar una hebra de ARN a partir de una sola hebra molde de ADN. En el caso de la transcripción, se va a formar una burbuja de transcripción, esto que está aquí, ¿ya? Y solamente una de las hebras del ADN se va a transcribir, la cual se utiliza como molde para sintetizar una hebra complementaria de ARN, ¿ya? Ahora, el sentido de la transcripción de esta nueva hebra de ARN es el mismo sentido de la replicación, de 5 a 3'. Por lo tanto, se toma como molde la hebra que va en sentido 3 a 5. Ya, veamos cómo ocurre esto. Tenemos acá la doble hebra de ADN. Esta hebra va de 5 a 3, mientras que la de abajo va de 3 a 5. Para transcribir un gen, ya no vamos a ocupar la ADN polimerasa. Ahora se ocupa otra enzima que se llama ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa, que aquí está representada con esta figura de color verde claro, ella rompe los enlaces puente hidrógeno del ADN doble hebra, separa la doble hebra y forma una burbuja de transcripción. Y va a tomar como molde la hebra de ADN que va en sentido 3 a 5. Por lo tanto, si la ARN polimerasa avanzara hacia la derecha, dirección de la transcripción, va a tomar como molde la doble hebra de ADN, la hebra que va de 3 a 5 y transcribe esa hebra. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Va agregando ribonucleótidos complementarios a los desoxinucleótidos que están en la hebra molde. Por lo tanto, adenina, uracilo. Ahora, timina, adenina, citosina, guanina y así sucesivamente. Cada vez que en el ADN molde exista adenina, esta ARN polimerasa, para construir o transcribir el ARN complementario, ya sabemos que tiene que agregar uracilo. Y también lo va a transcribir en sentido 5 a 3'. ¿Ya? Ahora, si colocamos aquí abajo la hebra de arriba con la
digamos, la especificación de las bases nitrogenadas, la hebra de abajo va de 3 a 5, la complementaria, como ya sabemos, va de 5 a 3. El ADN que se transcribe, o mejor dicho, la monohebra que se transcribe, se denomina ADN templado o molde, el que va de 3 a 5. Y el que no se transcribe, el de arriba, el cual va de 5 a 3, se llama ADN no templado o codificante. Ahora, ¿cómo se transcribe el ADN templado? La ARN polimerasa tiene que ir agregando ribonucleótidos complementarios: guanina, citosina, timina, adenina, adenina, ahora uracilo, adenina, uracilo, y así sucesivamente. Si comparamos el transcrito de ARN con el ADN templado o el no templado o codificante, el transcrito de ARN es igual al codificante, salvo que en vez de timina tiene uracilo. ¿Ya? ¿Queda claro esta parte? Ya. Ahora, con respecto a las etapas de la transcripción, vamos a establecer las mismas etapas que la replicación. Vamos a hablar de inicio o iniciación, elongación y término o terminación. Ya. Vamos viendo entonces qué ocurre en cada una de estas etapas. En el inicio de la transcripción, se tienen que reconocer unas secuencias que están, valga la redundancia, al inicio de los genes. ¿Ya? Esas secuencias se llaman secuencias promotoras o promotores, o secuencias de consenso. Para transcribir no se necesitan cebadores, como en la replicación. Aquí se necesitan secuencias de consenso que se llaman promotores. Por lo tanto, si vamos a transcribir el gen 1, el 2 y el 3, siempre la secuencia promotora la vamos a encontrar en esta posición, al inicio del gen. Inicio del gen. Inicio del gen. La ARN polimerasa entonces tiene que reconocer las secuencias promotoras. Una vez que reconoce las secuencias promotoras, avanza un poquito hacia la derecha, abre la doble hebra de ADN y comienza la transcripción, siempre tomando como molde la hebra de ADN que va de 3 a 5. Por lo tanto, aquí se instala la ARN polimerasa y comienza a transcribir en sentido 5 a 3, siempre. ¿Ya? Bien. ¿Qué ocurre en la elongación? Una vez que se ha conformado la burbuja de transcripción, la ARN polimerasa que observamos acá va avanzando a partir de la hebra molde o patrón, siempre sintetizando ARN o transcrito de ARN en sentido 5 a 3. Por lo tanto, en el interior de la burbuja de transcripción vamos a encontrar una doble hebra en esta parte, pero esta doble hebra no es de ADN. ¿De qué es? Aquí hay una doble hebra. ¿De qué es esta doble hebra? Exacto. Esta de aquí es ADN, que sirve de molde, y esta de acá es ARN complementario. ¿Ya? Recuerden que ahora en la transcripción, una hebra de ADN sirve de molde para la transcripción. Esta otra no se transcribe. ¿Ya? ¿Cómo termina el proceso? Sigue avanzando la ARN polimerasa y cuando llega al final del gen, dependiendo si fuera procarionte o eucarionte, termina aquí la transcripción. Se separa la ARN polimerasa, se separa el ARN que se ha sintetizado, se cierra la burbuja de transcripción y queda libre el trocito de ARN.
el cual siempre lo vamos a dibujar con el extremo 5' hacia la izquierda, por convención, y el extremo 3' hacia la derecha. Este trozo de ARN puede ser ARN mensajero, transferencia o ribosomal. ¿Ya? El que va a codificar para la proteína, como ustedes ya saben, es ARN mensajero. ¿Ya? Este transcrito de ARN recibe el nombre de transcrito de ARN o transcrito primario. Transcrito primario de ARN también se utiliza, pero generalmente lo pueden encontrar en los textos como transcrito primario. ¿Ya? Entendiendo que ese transcrito primario corresponde a la hebra, a la monohebra de ARN que ha sido transcrita. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos a ver ahora cómo ocurre la transcripción tanto en procariontes como en eucariontes. ¿Ya? Así que vamos a establecer algunas diferencias entre los dos tipos de transcripción. Vamos viendo entonces. Tenemos que en la transcripción de procariontes, primera gran característica, se utiliza una sola ARN polimerasa para transcribir tanto ARN mensajero, de transferencia o ribosomal. ¿Ya? Esta ARN polimerasa consta de varias subunidades. Por ejemplo, la apoenzima de ARN polimerasa, que es la enzima inactiva, tiene 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta. Para iniciar la transcripción se tiene que activar la apoenzima. Se va a unir una pequeña proteína que se llama el factor sigma, que es una coenzima. Cuando se une a la apoenzima, se transforma en una holoenzima, la cual es o corresponde a la enzima funcional. ¿Ya? Eso lo vimos cuando hablamos de enzimas. Ahora, una vez que se activa la apoenzima y se transforma en la holoenzima AR polimerasa activa, tiene que reconocer secuencias específicas que están en la hebra molde de ADN. Esas secuencias específicas se llaman secuencias de consenso o secuencias promotoras. ¿Ya? La más importante es la caja TATAT, la cual está a 10 pares de base de distancia de la primera base que es transcrita. A 35 pares de bases hacia la izquierda, la primera base que tiene que ser transcrita, tenemos esta otra secuencia promotora que es TTGACAT. Esto es ADN. Ahora, ¿a qué corresponden las secuencias promotoras? Yo siempre hago la siguiente analogía. Supongan un avión que tiene que aterrizar en una pista. El avión me representa la ARN polimerasa. La pista de aterrizaje me representa la hebra molde de ADN. Y las luces en la pista me representan las secuencias de consenso. Primera secuencia de consenso, esta que está aquí, está alejado a 35 pares de bases. El avión ve las primeras luces, baja un poco. Ve la segunda secuencia de consenso, la caja de Pribnow, la caja TATAT, baja otro poco. Cuando llega a reconocer la última secuencia de consenso, que es esa, avanza un poquito y ¡pum!, aterriza. Ahí donde aterriza es donde comienza a transcribir. Por lo tanto, ¿cuál es la función de estas secuencias de consenso? ¿Para qué le sirven las luces al avión en la pista de aterrizaje? Para aterrizar, obvio. ¿Para qué le servirán estas secuencias de consenso a la ARN polimerasa en la hebra molde? Exacto. Estas secuencias le indican dónde está el inicio de la transcripción. ¿Dónde está el inicio de la transcripción? Está en esta parte. Eso que está ahí. La primera
base que se transcribe es adenina, que está en la hebra molde de ADN. Y aquí comienza la transcripción, de ahí hacia la derecha, una vez que ha aterrizado la ARN polimerasa, ayudada por las luces de la pista, que son las secuencias de consenso. ¿Se entiende la analogía? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Ya, una vez que comienza la transcripción, sigamos acá. Aquí tenemos la doble hebra de ADN. Aquí no se ve muy bien, pero a ver, vamos a aumentar. Ya, aquí tenemos la ARN polimerasa, ¿cierto? Aquí tenemos una burbuja de transcripción. Aquí podemos observar que se está sintetizando un ARN mensajero. Para poder terminar con la transcripción en procariontes, se necesita de una proteína auxiliar que se llama proteína Rho, está aquí, la cual está conformada por varias unidades globulares. Esto que está ahí. ¿Qué hace la proteína Rho? La proteína Rho va avanzando por el transcrito de ARN y cuando llega a la parte donde está unida al ADN, lo corta. Termina la transcripción, se separa la ARN polimerasa, queda libre el transcrito primario de ARN y queda libre la proteína Rho. Termina la transcripción. ¿Ya? Hay otro tipo de término en el cual no depende de la proteína Rho. ¿Ya? Pero con este que ustedes recuerden es suficiente. Repito las características de la transcripción en procariontes. Primera característica. La ARN polimerasa necesita de un factor sigma para activarse. Segundo, tenemos un solo tipo de ARN polimerasa que transcribe los 3 tipos de ARN. Tercero, la secuencia de consenso, la secuencia promotora, la más importante es esta, la caja de Pribnow, que es la que está más cerca de la primera base que se transcribe. Y otra característica propia de la transcripción en procariontes es que el término o finalización de la transcripción está mediado por una proteína que se llama proteína Rho. ¿Ya? No olvidar eso. Bien. ¿Cómo ocurre ahora la transcripción en eucariontes? Ya. También vamos a hablar de inicio, elongación y término. En el caso de los eucariontes, tenemos varios tipos de ARN polimerasa para cada tipo de ARN específico. El ARN ribosomal es sintetizado por la ARN polimerasa 1. El mensajero es sintetizado por la ARN polimerasa 2. Y el ARN de transferencia es sintetizado por la ARN polimerasa 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está indicando el esquema? Si actúa la ARN polimerasa 3, este transcrito de ARN se transforma en un ARN de transferencia. Si actúa la ARN polimerasa 1, ¿en qué se va a convertir? ARN ribosomal, que forma las subunidades de los ribosomas. Y en el caso de la ARN polimerasa 2, muy importante porque sintetiza los ARN mensajeros, que recordemos que son monomeros. Pregunta general para todos. ¿Dónde ocurre específicamente la transcripción en eucariontes? Exacto, en el núcleo. ¿Habrá otra parte donde exista transcripción? ¿O el núcleo está bien? ¿Es suficiente el núcleo? Muy bien, en la mitocondria. Muy bien. ¿Y habrá otra parte o no? ¿O estamos bien ahí? ¿Núcleo, mitocondria? Cloroplasto. También puede ocurrir transcripción. Pero eso es vegetal, claro.
Pero usted depende, don Bastián Salgado, que es la función del cloroplasto, ¿o no? Ya, bueno. ¿Y por qué depende su funcionamiento heterótrofo animal del correcto funcionamiento del cloroplasto vegetal? Necesita el oxígeno. Solamente, está bien, está bien. Solamente necesita el oxígeno que le aporta la planta. ¿Necesitará algo más o no? ¿O con el oxígeno es suficiente? Muy bien. También necesita los azúcares que le va a entregar la planta. Perfecto. Muy bien. Ya. Otra diferencia con respecto a la transcripción en procarión. La secuencia de consenso, la más importante. En el procarionte, la transcripción ocurre en el citoplasma. Exacto. No tienen núcleos procariontes, por lo tanto, en procarionte la transcripción ocurre en el citoplasma. Ya. Con respecto a eucariontes, la secuencia promotora se llama caja Tata o caja Hockness. Timina, adenina, timina, adenina. Antes de la caja Tata hay otras secuencias promotoras, pero recordar esta, por favor. Esta es la más importante. ¿Ya? Ahora, en procariontes, para iniciar la transcripción se necesitaba el Fc sigma, el cual activaba a la ARN polimerasa, a la única. Pero en el caso de los eucariontes, se requieren de múltiples factores de transcripción. ¿Ya? Cada uno de estos factores de transcripción son pequeñas proteínas que se acoplan a la ARN polimerasa y permiten que la ARN polimerasa pueda reconocer la secuencia promotora, esta que está aquí. Por lo tanto, todos estos factores de transcripción trabajan en conjunto con estas distintas ARN polimerasa para reconocer la secuencia promotora e iniciar la transcripción. Además, como vamos a ver la próxima semana, cuando hablemos de regulación, en el caso de los eucariontes, antes de las secuencias promotoras, hay otras secuencias que se llaman secuencias reguladoras, a las cuales se unen factores de regulación, los cuales pueden aumentar la velocidad de la transcripción o pueden disminuir la velocidad de la transcripción. Todo dependiendo de las necesidades fisiológicas de la célula. ¿Ya? Bien, chiquillos, estamos en la hora, son las 16:02 minutos. ¿Ya? Estaríamos aquí con transcripción. ¿Cuántas preguntas tiene el solemne? En la tabla de especificaciones sale, son 35 preguntas. 35 preguntas. ¿Ya? Entonces mañana miércoles vamos a dejar esa clase para aclarar dudas, ya frente al solemne de la tarde. No sé si el próximo viernes tendremos clase, ¿ya? Tengo que averiguar eso porque se supone que, no lo sé muy bien, pero tengo que esperar las instrucciones de la coordinación. Pero lo tengo que averiguar de aquí a mañana, ¿ya? Y ahí les comunico si tenemos o no tenemos el próximo viernes clase, ¿ya? Chiquillos, un abrazo, se cuidan y nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana. Chao, chao, bye, bye.